acompañarnos nuevamente. Estamos en el surco con el doctor Jorge Gómez de Silva Cano. Señor, muchas gracias por aceptarnos aquí en su tribunal, en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 8, con residencia en la Ciudad de México. Por mucho, uno de los mejores magistrados de los tribunales agrarios, con una vasta experiencia. Nada más le pedí su currícula únicamente como mero efecto ilustrativo para los que nos ven y no tienen el gusto de conocer de manera personal al doctor Gómez de Silva. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Campeche. Los campechanos, de verdad, mis respetos. Doctor en Filosofía de Liderazgo y Comportamiento Humano, egresado de la United States International University de San Diego, California. Dentro de sus actividades profesionales múltiples, experiencia en todo y en los unitarios, ha estado en muchos, en Sonora, en la Ciudad de México, por supuesto, en Toluca, en Cuautla, Morelos, en Tlalnepantla de Vaz, o sea, distritos complicados, actividades académicas, un maestrazo en muchas instituciones educativas, por supuesto en la Universidad Autónoma de Campeche, de donde es originario, coordinador, ponente, expositor, conferencista en diversos foros, cursos, diplomados, seminarios, en difusión cultural, educativa y de carácter social organizados por universidades e institutos de educación superior, y autor de los libros Los mayas de Campeche frente a la modernización, Tratado de la Justicia Agraria en México. Evidentemente no es el propósito del programa, pero creo que si alguien nos pudiera decir la trascendencia del Tren Maya sería usted. Y bueno, galardonado por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia en reconocimiento a su trayectoria jurisdiccional apenas en el pasado 2014. Muchas gracias, magistrado, y como siempre estamos su servidora Lorena Becerra Becerril, Nayar Paredes, Observatorio Agrario. Sergio Salgado. Muchas gracias. Pues el día de hoy, señor, lo venimos a molestar a su tribunal con un tema muy importante: las propuestas que hay de reforma para la nueva ley agraria. ¿Qué opina? Empezamos por ley Narro, ley Monreal, por ambas, lo que usted determine. ¿Qué considera? ¿Cómo están? Usted evidentemente se las sabe de pe a pa, ya las ha estudiado y analizado, aquí las tiene subrayadas con notas y demás. Bueno, yo creo que es importante en este momento repensar el tema agrario. En 1992 hubo una reforma constitucional muy importante que terminó con el proceso de reparto agrario. Se planteó dentro de la exposición de motivos de la reforma del 92 que iba a mejorar la situación general del campo, que iba a haber más inversiones, que iba a haber desarrollo, que ya se iban a superar los problemas trascendentales de los campesinos, históricos muchos de ellos, con la nueva visión de una legislación moderna. Se autorizó la enajenación de derechos parcelarios, se estableció una serie de rutas que se supone iban a generar un despegue importante del sector agrario mexicano en beneficio de la familia campesina, de la economía nacional, etc. Bien, estamos en 27 años después, ya se cumplieron 27 años de la reforma constitucional del 27 constitucional, que dio origen precisamente a la ley agraria de 1992, vigente, que cumple 27 años el 26 de febrero, a la ley orgánica de los tribunales agrarios que se expidió en la misma fecha, y creo que es un buen momento para hacer una reflexión sobre qué hemos logrado de los objetivos que se trazaron en ese momento, en dónde estamos parados, qué sigue y cuáles son los nuevos retos. Hay que tomar en cuenta que estamos en el siglo XXI. Evolucionado. Que este siglo XXI es completamente diferente de hace 100 años, cuando se expidió el artículo 27 constitucional en 1917. Entonces tenemos que vernos ahora
en un mundo tan evolucionado y tan revolucionado, tan globalizado, tan intercomunicado y con nuevas perspectivas para el ser humano. Tecnología muy avanzada, toda la tecnología que ustedes utilizan ahora para este programa, para esta grabación, pues es producto precisamente del avance tecnológico de la humanidad. Entonces yo creo que el tema agrario no puede quedar rezagado, tiene que actualizarse, tiene que modernizarse. Entonces, si vamos a ver las iniciativas que actualmente se presentaron en el Senado, empezaríamos por la primera que se presentó, que es la del senador Ricardo Monreal. Esta iniciativa propone precisamente una nueva legislación para el campo. Introduce algunos conceptos importantes. Efectivamente he hecho algunos análisis y algunas anotaciones. Si la vamos a aplicar, la nueva legislación, hay que conocer el origen, ¿sí? Cómo se va gestando. Es interesante, cuando yo escribí el libro de Tratado de la Justicia Agraria en México, el propósito era nada más un pequeño manual del juicio agrario, porque eso es lo que me habían sugerido. Es un eufemismo. Sí, pero pequeño se fue extendiendo, atendiendo a las ideas y a su experiencia, claro, y a las vivencias en los tribunales. Precisamente porque en la medida que fui interiorizándome con cuáles fueron los principios que inspiraron el cambio legislativo del 92, la ley agraria, entonces me fui dando cuenta de lo importante que era explicar esos principios, conocer el antecedente y la perspectiva de la materia agraria. Por eso el Tratado de Justicia Agraria, que consideré que iba a ser de 100 páginas, se convirtió en más de 1000. Es un esfuerzo de reflexión. Sí. Y en este momento, ante la perspectiva de un cambio de la legislación agraria, pues me interesa conocer cuáles son los principios que subyacen en las iniciativas. Y entonces vemos que tanto la propuesta de Monreal como la de José Narro pues tienen la finalidad de actualizar el marco jurídico agrario, con algunos enfoques diferentes, pero también con algunas coincidencias. Parten desde luego de la ley vigente, sí, y tratan de retomarla, de perfeccionarla, de mejorarla. En muchos aspectos retoman el texto actual de la legislación, lo mejoran, lo perfeccionan, lo incorporan jurisprudencias. Incorporan, claro, criterios de jurisprudencia. Lo que pasó en la ley de amparo, ¿no? La nueva ley. Claro, lo cual es precisamente lo que debe hacerse en una actualización de un marco legal. Incorporar el resultado de la aplicación. Sobre todo eso. De la legislación. Y tenemos jurisprudencia que a través de estos 27 años se ha emitido, contradicciones de tesis y criterios que son muy claros respecto de cómo aplicar o cómo aterrizar, digamos, la norma agraria a la aplicación práctica. Y por eso para nosotros es bienvenido que se esté discutiendo este tema de la actualización del marco legal para el campo. Se plantea en ambas la abrogación de la ley agraria. Uno plantea un código procesal, una ley de desarrollo agrario más acorde a la con la visión actual que tienen algunos tratadistas. Narro, por su parte, plantea una nueva ley federal agraria, dándole una amplitud, un marco más amplio a la ley vigente. Y ambas incorporan un tema fundamental, pues que es parte del avance de la humanidad, como es el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, y que en la legislación mexicana, de acuerdo con los señalamientos con la relatora de la ONU para el tema de las comunidades indígenas, no está contemplado en la ley. Entonces hay como una especie de vacío, de laguna, entre qué hacer cuando
los titulares de derechos agrarios, ejidos o comunidades, forman parte de una comunidad indígena. Y seguimos quedando cortos. Ese tema pues no estaba contemplado en la ley y nosotros recurríamos pues a la supletoriedad, ahora a partir de la reforma de 2011 a la convencionalidad, y tratamos de ubicar algunos preceptos legales del derecho internacional adoptados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la legislación agraria, que es parte de la tarea de la convencionalidad. En estas iniciativas se retoma la necesidad, ambas, y lo plantean con un enfoque distinto, pero sustancialmente las dos tienden al mismo propósito, que se reconozcan los derechos de los indígenas en materia agraria, sus derechos sobre sus tierras, una protección especial a las tierras de los indígenas para que, independientemente de que sean ejidos o comunidades, se respeten esos derechos. Pero sobre todo, ya se habla de pluralismo jurídico, ¿no? O sea, creo que ambas reformas hablan ya de escenarios de pluralismo jurídico con distintas ópticas, sí, pero es muy interesante. Es muy interesante y muy importante porque viene a llenar, insisto, una laguna actual. Que se daba en la práctica. En la práctica. Y más que nadie, nosotros los magistrados agrarios, pues en la impartición diaria de la justicia y en la resolución de los planteamientos que se dan en torno a la aplicación de la justicia, a veces nos encontramos con esos vacíos legales. Entonces, qué bueno que en esta revisión que están haciendo los senadores, a ambos los conozco, los aprecio, sé su origen, los dos tienen origen campesino, son gente que se ha formado a través de el trabajo intenso, y entonces con diferentes rutas, pero los dos están ahorita en una posición en la cual pueden hacer converger al campo de la discusión y del debate sobre la legislación agraria sus ideas, ¿verdad? Y eso es muy bueno para nosotros, los que tenemos que aplicar la ley, porque precisamente el conocimiento que ellos tienen por su pertenencia a la clase campesina de los problemas del campo puede darle a la legislación una connotación mucho más cercana a la realidad. Y cuando menos pueden explicarla, porque a veces en estos trabajos legislativos que a veces se hacían tan abstractos, cuando menos hoy día tienes dos legisladores que pueden hablar en forma directa y con legitimidad al campo, que no había. Pero explicarla y aplicarla, señor, porque a ver, usted dice, hizo un recuento, estamos a 27 años, es decir, pasaron ¿cuántos sexenios? 6. No, 5. Un cuarto de siglo. Menos, como 6. 6 sexenios. ¿Qué haría diferente, señor, de que hoy sí en este 2019, en esta legislatura, después de 5 sexenios, porque yo desde que me acuerdo, perdóneme, pero es que ahora sí se va a discutir lo de la reforma a la ley agraria. Es que podría ser que se pase al Poder Judicial Federal, a los tribunales. Es que ahora sí, y perdóneme, pero yo nunca escuché que se hubiese llegado a una discusión seria para llevar. ¿Qué haría la diferencia? Es decir, hoy ya tenemos esos 2 senadores, enhorabuena, ya ganamos con esto. ¿Usted le ve futuro a la discusión y a que ahora sí se tome en cuenta el tema agrario? Mira, es muy importante esta pregunta porque nos plantea en un escenario político. Que depende de ello. Los cambios de legislación están impulsados por un objetivo de carácter político vinculado con un propósito de gobierno. Sí, claro. La legislación del 92 surge como una propuesta del gobierno del presidente Salinas de Gortari a lo que él consideraba que era la incursión de México en el mundo, en la globalización, en el mundo. Claro, ante la perspectiva de un tratado de libre comercio, la necesidad de contar con una legislación moderna que permitiera
a México superar sus rezagos económicos. Tener una forma de dirimir los problemas en el campo sin que dependiera del presidente de la República, que fue una gran novedad. Ese fue muy importante porque convierte un procedimiento administrativo en jurisdiccional cuando y entonces tribunales agrarios. exime al Ejecutivo de ser la voz decisión. cantante, el que tome la decisión. Y por esa razón prosperó el proyecto y se aprobó porque había una serie de decisiones y de factores que se conjuntaron para hacerlo posible. A mí me tocó en la época del presidente Fox coordinar junto con el subsecretario Ríos Peter, que entonces era subsecretario de Desarrollo Organizacional de la Secretaría de Reforma Agraria, analizar una propuesta de reforma a la ley agraria. En ese ejercicio participaron todas las organizaciones campesinas, tanto de carácter social como privado. Participaron académicos, participaron investigadores, en fin, fue un esfuerzo de conjuntar expertos y gente involucrada con el tema del campo y diseñamos una iniciativa que yo dejé terminada cuando retorné a mi labor puesto de magistrado en la Secretaría, y se presentó la iniciativa, pero hubo intereses y como no hubo el respaldo, digamos, del Ejecutivo, porque no era parte de su compromiso, entonces llegó un momento en el que ese proyecto se estancó. Se aprobó en lo general, pero no en lo particular, y entonces al quedarse estancado no concluyó adecuadamente. Entonces estamos ante un momento en que hay que hacernos esa pregunta. ¿Quiénes tienen interés en que se haga la reforma? Desde luego, los autores de las iniciativas, que representan sector importante de la población, que es el sector campesino, vinculados con el sector campesino, que están convocando a las diferentes organizaciones a opinar. Me consta, yo estuve en una reunión de trabajo con el senador Monreal, en la cual él dijo que esta propuesta tenía que enriquecerse con la participación de los que estamos involucrados con la tarea del campo. Y estuve en otra reunión con el doctor José Narro, quien también planteó la necesidad de convocar a la sociedad para hacer aportaciones. O sea, en ambos casos existe la intención de que se enriquezcan los proyectos. Yo pienso, 27 años de la ley agraria, 80% de la población en el campo mexicano, 26 millones de mexicanos, de los cuales el 80% viven en pobreza y pobreza extrema. 5.5 millones de mexicanos que son los dueños del 51% del territorio nacional. Y la ley del 92 pues era la ley del régimen social de propiedad, porque le llamamos agrario, a la ley agraria, a la forma de organización de un régimen social de propiedad, pero que dejó afuera a los campesinos de la distribución del desarrollo, ¿sí? No de la riqueza nacional, esa ya se había superado en el siglo XX, suspendimos el reparto agrario, pero la ley agraria del 92 excluye a los campesinos del desarrollo. ¿Por qué lo decimos? Bueno, la mayor parte de las presidencias municipales concentran sus presupuestos en las cabeceras municipales, no hay caminos, no hay escuelas, no hay desarrollo. La agrariedad es eso, es en donde vive el campo, el campesino. Relaciones asimétricas en donde el agroindustrial capturó los últimos 27 años los recursos para el campo mexicano en perjuicio de los campesinos que ya dejaron de tener recursos focalizados. ¿No será necesario, don Jorge,
que si bien es cierto, nuestro régimen social de propiedad, que forma parte de entre el 65 y 70% de cada una de las propuestas de Narro y de Ricardo Monreal, también ya hablen de los derechos de los campesinos, del derecho efectivo al desarrollo, de incluir, es decir, que ya deje de ser un texto única y exclusivamente del régimen social de propiedad, para que se convierta también y darle certeza desde el Estado, desde la ley, desde el Congreso, certeza al campesino para involucrarlo al desarrollo nacional. Bien, las iniciativas sí contemplan ya esa fase. En la propuesta de Monreal se plantea una participación activa de los campesinos, de los dueños de la tierra, no solamente en los programas de desarrollo, sino también en la planeación de la infraestructura que se va a instrumentar. Si van a generar obras trascendentes en territorio que es propiedad social, se les debe involucrar. Los dueños de la tierra deben ser parte de ese proceso de instrumentación desde la planeación. Claro. En mi tesis doctoral, de alguna forma, claro, está orientada hacia los mayas de Campeche, que luego fue un libro sobre la modernización, planteaba este problema. Yo vi durante muchos años que los desarrolladores llegan a una comunidad, se entrevistan con alguien, generalmente con el líder de la comunidad, el representante natural o formal, y con base en eso ellos hacen su proyecto de desarrollo, pero no involucran a la población. ¿No? Porque solamente la usan o se convierten en simples aportantes. Y entonces desarrollan obras que luego la comunidad no siente suyas, porque no fue partícipe. Y que muchas veces, en lugar de generar un beneficio, genera una controversia o son una manzana de discordia. Señor magistrado, fíjese que estamos con el decano del derecho agrario, un juzgador, una institución, y no quiero pasar inadvertida la ocasión. Ahora que estamos platicando con usted, uno de los grandes problemas es la justicia agraria. La ley agraria, con escasos 37 artículos, pareciera que iba a ser expedita, que la justicia agraria iba a ser pronta, como lo preveía el 27, fracción 19, y la parte del capítulo de la justicia agraria. Pero hoy vemos juicios bastante tardados, dilatados, juicios que por cuestiones técnicas, materiales, económicas, se pueden ir a años. En particular desde su óptica como juzgador, pero también como académico, estas propuestas superan estas limitantes, y lo pongo en esto: las nulidades es uno de los grandes problemas de los que llegan aquí con ustedes a los tribunales agrarios, el gran problema de la complejidad para las convocatorias de las asambleas, y el tercero es el caso de la supletoriedad. El artículo 2 de la actual ley agraria, el 167, prevén supletoriedad, y toda la novena época tenemos varias, muy escasas pero muy valiosas, criterios jurisprudenciales, en algunos casos jurisprudencias, donde la segunda sala trató de darnos línea por dónde o en qué casos era aplicable, podíamos invitar a la legislación civil y mercantil, y en cuáles no. Desde su óptica, ¿cómo lo ve? Bueno, en principio es importante señalar que sí contempla tanto la iniciativa de Monreal como la de Narro superar este tema, desarrollar un marco jurídico específico para la materia agraria. Por ejemplo, nosotros vemos que la legislación agraria se hizo pensando en que el juicio agrario sería sumario, o sumarísimo, Uy, no, bueno. diríamos algunos abogados. Sí, bueno, en la intención fue buena, pero en la quedó, práctica ahí te encargo. pero a la hora de empezar a aplicar bueno, el los derecho, sucesorios, señor, ¿no? nos encontramos con situaciones reales que impiden el avance tan rápido de los procedimientos. como quisiéramos. Yo he estado en muchos tribunales, pero estuve en el arranque de varios. Y entonces teníamos mecanismos
para acelerar los procedimientos. Pero muchas veces esos mecanismos que son decisiones del magistrado como director del proceso, se tropezaban contra los intereses de los litigantes. Entonces, iban los amparos y nos iban frenando para que nosotros adoptáramos las formalidades del proceso civil. Claro. ¿Por qué? Porque nos decían que era supletorio El el Código Código de Federal de Procedimientos Civiles. Sobre todo en el ámbito de las notificaciones, señor, qué Sí. complicado, que si dejaste citatorio, que si no dejaste, que si la ley agraria no lo preveía. Entonces, muchas veces, en mi experiencia personal, he visto que se sacrifica la finalidad, el objetivo de justicia del Por la procedimiento agrario por las formalidades procesales que nos exigen. A veces el magistrado decide que un elemento aportado es irrelevante para la solución del conflicto Y en amparo te dicen y resuelve aquello, y en un amparo sí, Es que el documento. quejoso se duele De que de faltó la de esa trascendencia de esa prueba, sí, y entonces solamente para que el magistrado valores y sí. valore, Se pronuncia, sí, claro. Te se reponen el pronuncie, procedimiento. se reponga el procedimiento. Claro, Y entonces muchas veces esto genera retraso. Perdón, se nos mueren los justiciables antes de que podamos terminar un asunto, señor. O que se puedan ejecutar. Bueno, ese es otro tema, pero sí creo que es importante que tanto las- Monreal como Narro adviertan la existencia de este Ya problema hablan de videograbación en ambos, de digitalización. de digitalizaciones. A ver, perdóname, eso es, que dices es bien importante. Hablan de modernización de los tribunales. Sí, Ahí te encargo que con el presupuesto que tienen podamos, perdóname, llevar a cabo esta modernización tecnológica, señor. Que les aseguren papel, que les aseguren viáticos, que no sean tan obtusos la forma de pedirle a un notificador. Quizá aquí en la Ciudad de México no, pero habrá casos, y no digo que no, pero me refiero, hay casos en donde un notificador para comprobar gastos, un actuario, pues cómo lo hace con CFDIs y demás. A veces parece que el tema de presupuestal va por otro lado, como dice Lore y demás. esa fue una de las bases por las cuales yo propuse en mi Tratado de la Justicia Agraria, que para evitar que criterios administrativos frenaran la impartición de la justicia, Cierto. que se incorporaran al Poder Judicial. Bueno, es una opinión. Sería Ahora, lo ideal. ahora hay el tema de que la propuesta del doctor Ricardo Monreal plantea la desaparición del Tribunal Superior Agrario, cuando plantea dentro del marco legal que como medios de impugnación solamente existe el amparo. Claro. Suprime Juzgado de el distrito. recurso de revisión, o sea, suprime la intervención del Tribunal Superior Agrario como órgano de segunda instancia. Ujú. Y en unos transitorios establece que tiene 6 meses para liquidar Así es. sus pendientes. Esto plantea la desaparición del Tribunal Superior Agrario, pero no nos da una alternativa ¿No? Directo amparo, ¿no? directo al amparo. Pero hay temas de justicia agraria que no puede decidir el Tribunal Unitario. Por ejemplo, nosotros no podemos decidir los cambios de adscripción, Ah, buen punto. las excitativas de justicia, Ujú. la incompetencia cuando Así dos es. De entre territorios. dos Sí, ahí hay una unitarios. laguna, ¿no? Entonces se requiere un órgano superior A los que judiciales. delinee estas cosas. ¿Cuál sería la solución? En una charla con el doctor Monreal me decía, mira, lo que nosotros estamos buscando de alguna manera es que los tribunales agrarios se incorporen al Poder Judicial. Que tiene años esa Pero esto, idea. sí, pero eso no se puede plantear en la ley agraria, en la ley sustantiva. Ok. Tendría que venir en la ley orgánica. Esa sería la segunda etapa de Ok. este proceso. Bueno, cuando menos hay esa Intención. intención. En la iniciativa del doctor Narro, las cosas se mantienen como están. El Tribunal Superior con las mismas funciones, el recurso de revisión, etcétera.
Yo creo, desde mi perspectiva personal, que la mejor manera de ahorrarle a los campesinos tiempo en la tramitación de sus procedimientos es que quede solamente el amparo como medio de impugnación, como cualquier decisión jurisdiccional de cualquier otra índole. Pero también creo que se requiere un órgano que regule la administración de los tribunales. Perdón, tipo consejo de la judicatura pudiera ser, porque No, tal vez una sala superior más restringida ¿Una Ok. sala auxiliar? para administrar los tribunales. Sí, Así claro, lo que señala el magistrado, cuestiones de ascripción, designación Dirimir de problemas recursos, competenciales, excitativas de justicia. Quejas, en fin, responsabilidades. ética de los juzgadores, lo que hace el Consejo de la Judicatura, pero dentro de un Por eso órgano preguntaba. posiblemente más corto, más chico. Sí, porque un consejo de la judicatura para un tribunal pequeño, yo lo veo como Sí, un es que aparato es muy pequeño. ostentoso. Exacto. ¿No? Con una sala superior. superior pudiera... Pero ahí me hace ruido algo. ¿En serio se requiere una justicia agraria chiquita? O sea, es el 51% territorio nacional. Estamos hablando de temas de materia energética, de temas de materia de urbanización, estamos hablando de temas ambientales. Hoy día, dentro de poco, con las nuevas tendencias del derecho agrario internacional, estaremos hablando de competencia económica muy probablemente. Buen punto, Estaremos buen punto. hablando Sí, hace falta de una reforzar. enorme cantidad de litigios estratégicos en donde los campesinos van a se participar. involucrados, claro. Y serán los tribunales agrarios los espacios de la discusión futura. Por ejemplo, Narro plantea algo maravilloso. Contratos agrarios. Sí. Y si a eso le metiéramos el reconocimiento de relaciones asimétricas en el sector social con el sector privado, Va a haber mucho controversia. Sería que resolver. algo en donde los tribunales... Justicia distributiva, efectiva distributiva, desde la ley, desde un aparato jurisdiccional. Los tribunales agrarios tienen que ser pequeños. No. Y además eso es otro tema. Señor, usted lo padece y lo ha padecido en todos los tribunales. ¿Más o menos de cuánto es la plantilla de un tribunal? ¿De 23 personas? Nosotros somos 20. Peor aún, 20. Y creo que en ningún tribunal más de la República a lo mejor estará el más sobrado, tal vez 25, y no lo creo. Yo recuerdo cuando el magistrado estaba en Tlane, No, bueno, 1,400 expedientes el promedio al año, lo sé. y el magistrado, un día vi en el tablero 25 audiencias en un día. Ah, claro. Veía al magistrado arriba, abajo, pum, 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 pum. Decía, ¿este muchachillo qué onda? No, sucesiones y cosas no de no controversia las armó en un ratito y en un mes sacó adelante un rezago enorme del tribunal. Pero eso es creatividad del juzgador. O sea, hay que darle mérito al juzgador y a su creatividad. Pero, ¿tribunales agrarios pequeños? Yo digo que no. Bueno, esto plantea un tema que desde luego no corresponde al magistrado, pero sí hemos nosotros planteado en ocasiones, en la legislatura anterior, por instrucciones del magistrado presidente, acudí a varias sesiones de trabajo con la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados. Otro magistrado estaba encargado de la misma tarea con la Comisión de Reforma Agraria del Senado, con la finalidad de ilustrar a los diputados de cuál es el trabajo jurisdiccional y cuáles son las necesidades del tribunal. Porque no es solamente pedir más recursos. ¿No? ¿para Justificar la necesidad de esos recursos. Entonces yo ponía en la mesa de discusión de los diputados, no quiero más dinero, quiero que comprendan lo que estamos haciendo y que ustedes determinen qué tan importante es para seguirlo haciendo. Cuando se hace una evaluación del sector agrario, de la tarea de los tribunales agrarios, poca gente sabe que no hay casos de corrupción escandalosos, notorios, en materia de la justicia agraria.
Lorena estuvo a cargo de la Contraloría Interna del Tribunal Superior Agrario. Ella puede saber cuántos casos reales de quejas de corrupción en los tribunales agrarios existían. Porque somos una institución de vocación de servicio. Aparte, los abogados agrarios no somos maniados. También, pero de todas maneras se puede uno ingeniar, Exacto. ¿verdad? Bueno, entonces, si nosotros somos una institución que no está calificada de corrupta, que está aprobada en lo Sí. general en su actuación frente al público, si somos una institución a la cual se debe en gran medida La paz social. la del paz social campo. del campo, Claro. ¿por qué? Porque la gente prefiere dirimir sus controversias ante el tribunal, porque saben que los van a escuchar, Así es. que pueden plantear sus cuestiones de manera personal y directa, de que conocen al magistrado y le pueden decir al Está en su magistrado audiencia. lo que que necesitan, quieran y lo lo que que necesitan. quieren, que pueden hacer valer sus argumentos, que el magistrado puede sentar a las dos partes enfrente, platicar con ellas y buscar una conciliación. Y eso es darle paz al país. Así es. Nosotros lo estamos haciendo. Perdón, y eso tiene un costo, señor. Claro. Pero Por que te lo reconozcan. Por ejemplo, nosotros vemos lo siguiente. Yo fui magistrado agrario 4 años y medio en Hermosillo. Nunca tuve una manifestación de protesta en el tribunal, porque la puerta estaba abierta, Porque los campesinos sabían que estaba usted ahí. porque sabían que estaba el magistrado y podían acceder al magistrado. Aquí cualquier persona viene al tribunal, pide hablar con el magistrado y el magistrado lo recibe y escucha sus planteamientos. Esa oportunidad que tienen los campesinos de tener un juzgador que lo atienda directamente, permite esa tranquilidad en el campo. Entonces yo le decía a los diputados, ¿cuánto vale esto? Para efectos presupuestales. Y Nosotros hacíamos el esfuerzo. No vale mucho porque no les dieron más presupuesto. Bueno, yo no me corresponde la parte administrativa, se hacen esfuerzos, me constan los esfuerzos, se hacen planteamientos, no ha habido ningún presidente de tribunal ni ningún magistrado del pleno que no haya puesto su mayor esfuerzo para obtener mayores recursos. Yo vi en la época de mayor recursos, fue la época del Liceo García Villalobos, Sí, claro. pero era un trabajo constante, Sí, permanente. Era el procede, ¿no? Era la época del procede cuando Jorge Arce. no. Magistrado, pero por ejemplo, hasta apenas ahora con la magistrada presidente se les incrementó el salario, los emolumentos. ¿A Pero por quiénes? 18 años A los magistrados. a los servidores, a los servidores. Personal de los Dice don operativo. Jorge, ¿a quiénes a mí no me da No me Al ha llegado. personal operativo. Bueno, que sea el efecto retroactivo. este tema es interesante, desde luego no deberíamos tratarlo aquí. Pero sí, efectivamente, el último aumento real al salario de los magistrados y de ahí para abajo, a todos los mandos medios, fue con el presidente Zedillo, O sea, estamos hablando de 18 años. 2000, el año 2000. 2000. El año pasado, 19 en años. junio del año pasado, hubo un ajuste. más que incremento, pero No creo fue que un quedaron incremento, tablas, ¿no? fue un ajuste ligero al salario de los magistrados. ¿Qué quiere decir esto? Que durante 17 años y fracción, los magistrados agrarios Ganaron y el más. personal jurisdiccional Así es, me consta. Perdió. ganaba lo mismo. No, perdió poder adquisitivo. Ah, Pues, sí, sí. porque ganabas lo mismo y la Al- inflación y los Al ganar productos. lo mismo con una inflación creciente, Así es. estamos Perdió. hablando de que el poder adquisitivo del salario se redujo a un 50% Correcto. real, en términos reales. Y eso yo lo veía en el ámbito personal y en la Contraloría. Ahí están las declaraciones de situación patrimonial que era perfectamente empobrecimiento Pero explicable en sí, lugar sí de... es importante comentarlo, señor magistrado. Quizá usted se reserva por la misma situación, pero nosotros en varios foros hemos hecho este comentario, que la justicia agraria que no tiene presupuesto se queda con una declaración de principios. El hecho de que haya 56 tribunales, pero hay que pensar, ¿son suficientes para peinar el país? El hecho de que no haya presupuesto, este año
Ustedes van a operar con apenas 830 millones de pesos de 980 que traían. 150 millones de pesos menos. Menos. O sea, y hablar de una nueva ley y que va a pasar por el Senado, evidentemente, donde iniciaron, pero va a pasar también por diputados. Y si los diputados al momento de aprobar los presupuestos no miran la congruencia de que queremos desarrollar el campo, pero si tenemos rezagos, ¿cuántos expedientes están en rezago y están pendientes de resolución y no hay recursos? Pues también estamos en una situación de que es necesario apuntar el dedo, señalar de que se requiere fondear a los tribunales. Bueno, a nosotros lo que nos corresponde es responder al trabajo. Claro. Nosotros tenemos una estadística que nos indica cómo va evolucionando el trabajo en los tribunales agrarios y hemos visto cómo se ha incrementado notoriamente. Claro. Por ejemplo, cuando yo dejé el Tribunal de Toluca en 2015, el universo de trabajo era de 1.500 expedientes. Sí, señor. Hoy rebasa los 2.000. Sí, señor. No es posible un tribunal para 2.000 asuntos al año. De ni un juzgado civil aquí en la Ciudad de México. ¿Sí? A mí me tocó como secretaria de acuerdos, perdón, yo dejé 8 años de mi vida en el tribunal de Tlalnepantla. Sí. Y yo era la única secretaria de acuerdos y en instrucción yo llegué a tener 1.100 expedientes. Sí. Sí, efectivamente. Cuando yo estuve de magistrado en Tlalnepantla un año, que comentaba el licenciado Nayar, efectivamente nos encontramos con una realidad. Sí. ¿Sí? Nosotros no podemos esgrimir como argumento para no realizar nuestra tarea Que no tenemos dinero. que no hay recursos. Tenemos que hacer todo lo posible por atender la demanda agraria. Y nosotros, para poder atender el número de expedientes en trámite, teníamos que sacar un mayor número de audiencias. ¿Cómo lo hacíamos? Habilitando a los secretarios de estudio y cuenta para que simultáneamente Se llevarán a cabo las audiencias. Y esta es una realidad. La ley dice que el magistrado tiene que estar presente en el desarrollo de la audiencia. Pero si el magistrado tiene 4 audiencias simultáneas, no se puede dividir en 4 partes. Entonces el magistrado está en una audiencia y de ahí pasa a otra y a otra y está simultáneamente Y los justiciables saben que usted está ahí. Lo apreciaron todos. Y los campesinos y los abogados que ven al magistrado que sale de aquí, se mete a la otra sala y sale de ese y pasa y luego regresa. Y en ningún momento van a decir que se detenga el procedimiento hasta que el magistrado Calladitos y respetando. pueda estar. Es visible, ¿no? ¿Por Claro. qué? Porque entienden la problemática. Entonces nosotros no podemos excusarnos en la ausencia de la disminución de recursos para disminuir el trabajo. Perdón, yo tenía un magistrado que me decía, Lorena, hay que trabajar con lo que se tiene y con lo que no se tiene también. Así es. Yo creo que a lo que va Sergio en el comentario y ahora en el propósito de esta visita que nos hace usted favor de aceptar, es que no debiera de ser integral el querer modernizar la ley agraria, el tener una ley realmente actual, con el rollo presupuestal, con el rollo social, productivo. Podría ser, es que es una incongruencia, perdón, o se nos hace algo, o sea, quiero hacer esto, pero además te doy menos recursos, o sea, perdóname, también que se fijen quien está presentando estas iniciativas que nos están ahorcando en el sector agrario y también quieres modernizarlo, o sea, como que hay una incongruencia. Bueno, yo pienso lo siguiente. Dije en un principio que un proyecto legislativo tiene éxito en la medida que Exacto. hay Un propósito. Los elementos que lo impulsan. los elementos de una política integral Claro. pública. Yo estimo que hay interés en mejorar la impartición de la justicia en el campo. Ok, eso ya es. Estimo que existe ese objetivo. Por razones que no están al alcance de mi mano, el presupuesto para los tribunales agrarios se reduce en cerca del 20%, la quinta parte del poder económico del tribunal se reduce. Nosotros de por sí hemos sido una institución que se ha manejado con mucha austeridad. Siempre.
nosotros tuvimos durante muchos años un suru para el magistrado, y cuando íbamos a las reuniones del sector, pues el magistrado llegaba manejando su suru porque no tenemos choferes, Sí, claro. y los delegados de las dependencias federales y estatales Camionetón. en camionetas Su con pick-up. choferes, Escoltas, con celulares. escoltas, celulares y todo. Trae mejor vehículo los de la PEA. Y entonces la estructura Del FIFO, ¿no? de esas dependencias era notoriamente más poderosa Superior, que claro. la de los magistrados. Nosotros nunca protestamos por esa circunstancia porque entendemos que la posición del magistrado agrario debe ser decorosa, modesta frente a los campesinos. Por Qué supuesto. bonita imagen. Sí, sí, sí. Y curioso, este es un gobierno social, se supone, con un enfoque social, con un enfoque de izquierda. O sea, van a cambiar de suru a yeta, ¿o cómo? Digo, ojalá, Ok. cuando menos. Pero lo curioso es esto. Si la justicia social, y me refiero al derecho social, no me refiero a la justicia social como discurso, sino la justicia social como derecho social, debiera ser el espacio del Estado que le permitiera a los sujetos del derecho social agrario la oportunidad de equilibrarse, de participar en forma ecuánime, ecualizada con la realidad del país. Justicia pobre para campesinos pobres. ¡Qué duro! Y peor, qué duro que ese es el mensaje presupuestal. Y ojo, todo el mundo sabe que soy chairo de closet y todo eso, no importa. Pero No, ya sí, saliste. no, sí, bueno, ya salí de closet. pero sí es importante decirlo. O sea, da tristeza que la expectativa que muchos que hemos participado en la izquierda en algunos segmentos en el país, incluso hoy vemos que abandonan, primero presupuestalmente, y dos, en las reformas. A mí me gustaría una justicia agraria, don Jorge, en donde el campesino pudiera tener un espacio de tener una sentencia que diga, Sader, ante Zagarpa, hay normas de operación que no le dan recursos al ejidatario. Hay normas presupuestales municipales en donde una injerencia efectiva de la justicia agraria, en donde no se está llevando y no se está ecualizando el presupuesto municipal para llevar desarrollo allá. Sentencias de tribunales agrarios con competencia económica, en donde se sancione en forma efectiva especulación en el precio y el acaparamiento de productos agropecuarios. Esos temas no los ve nadie. Pero es que fíjate, el magistrado dijo algo hace ratito. Me fui de Toluca y aumentó y así. ¿A qué atribuye usted, señor? ¿Que o somos más peleoneros? ¿O por qué suben los asuntos? ¿Por qué aumentan? Es decir, Porque somos... se disparan Exacto, hay las más controversia. Ya sé, digo, no, perdón, y no quiero ser insidiosa con el magistrado, que es un señorón. O sea, no es también por el personal, y el líder del tribunal tiene mucho que ver. Si tenemos un buen magistrado y hacemos esas dinámicas de 5 audiencias al mismo tiempo y que el magistrado está, que en muchos tribunales, perdón, ni se llevan esas dinámicas, ni el magistrado está presente todo el tiempo, seamos honestos. Pero entonces, ¿por qué aumentó? Es decir, dicen allá, señala Sergio, y lo digo yo, ahora, bueno, ya tenemos más asuntos, más expedientes, ¿qué pasa? Bueno, yo lo atribuyo a la confianza. Ah, bueno, también. Nosotros hemos visto cómo la operación de los tribunales, con todos sus Bemoles. problemas económicos, de escasez de recursos, de presupuestos limitados, no se ha detenido. Hemos privilegiado la atención de los asuntos a la situación personal. Y se acercan los justiciables y dicen, voy al tribunal a que alguien me resuelva. Hay confianza. Porque hay confianza, pero no solamente hay confianza, sino que en alguna medida los tribunales son efectivos. Sí, no, pero ¿Por qué? eso mi reconocimiento total a los tribunales unitarios. Sí, porque Hacen mucho. nosotros vemos la estadística fríamente. Por ejemplo, en este tribunal cerramos el año 2017
Empezamos el año 2018 con 504 asuntos en trámite, No, bueno. producto de la acumulación de Sí. 25 o 26 años de servicio. Wow. En 2018 se recibieron 370 asuntos, que para este tribunal de la Ciudad de México es una carga considerable. Considerable. El Atendiendo promedio era de ciudad, 200. claro. Bueno, si nosotros sumamos lo que se recibió con lo que se tenía, la carga de trabajo de este año supera los 800 asuntos. Para un tribunal en la Ciudad de México es mucho trabajo. Mucho. Sí, porque Y cerramos con 397, o sea, cerramos Inclusive la baja. casi un 20% de asuntos menos que con los que abrimos el año pasado. Y estamos pensando que este tribunal tiene poco personal, tenemos un proyectista. ve, o sea, un proyectista. Ahora, ¿por qué nosotros lo entendemos como magistrados? Porque si el tribunal de Toluca, el TUA 9, donde yo estuve, tenía que atender 2,000 y pico de expedientes, el tribunal de Tlalnepantla, otro tanto parecido, el de Texcoco. Sí, el Estado de México es la Entonces, locura. el Tribunal Superior, con los recursos que tiene que administrarlos para apoyar a aquellos tribunales que tienen mayor carga de trabajo. Y eso Sí. es entendible. Claro. Entonces, ¿cuál es la solución? Yo creo que es importante, retomando la pregunta, que esta iniciativa de reforma al marco legal se vincule con el diseño de una política pública que Integral. priorice el tema de la asistencia al campesino. Porque no es solamente justicia agraria. Claro, claro. en el ánimo de Resolver conciliar asuntos. o de Claro. previo. Hay que ver también que el tema agrario, y por eso la ley tiene muchos aspectos interesantes, tiene que ver con organización para el trabajo. Tiene que ver con acceso a los medios de transporte. Tiene que ver con acceso al crédito. Tiene que ver con regulación del agua. Tiene que ver con contratos con La NAGO terceros. la establece. Tiene que ver con desarrollo de la nación, programas de infraestructura, tiene que ver con el desarrollo petrolero, con los hidrocarburos, con la minería, con las comunicaciones. O sea, el tema agrario está vinculado con todos los esquemas del desarrollo nacional. Y entonces tiene que haber una política pública que establezca cuáles van a ser los apoyos que se le van a dar al sector agrario para que salga adelante. Doctor, yo tengo una pregunta. Y ahorita que estamos con usted, no quiero pasar inadvertida la ocasión de plantearla. De manera integral, de manera participativa, colaborativa, ¿qué deficiencias le encuentra usted a estos proyectos que al momento de la discusión, desde el foro, desde la práctica forense, deberían de ser escuchados, decir, aquí hay áreas de oportunidad que podrían incorporarse? Esa es la primera. Y la segunda es, ¿cuál es el perfil que debe tener hoy un magistrado y un abogado agrarista? Porque cada día hay menos agraristas, a pesar de que hoy está tomando un revuelo, pero en su visión, ¿cuál es la visión que deben tener estos abogados? Porque además las universidades ya no están impartiendo, ya están abandonando La materia la agraria. asignatura. Sí, aquí el tema, insisto, es de una visión. Claro. Una visión que se tiene que difundir de alguna manera desde las universidades. Porque en las iniciativas se plantea llevar a foros de consulta, de discusión y análisis estos proyectos para efecto de que, como dije antes, los especialistas Claro. participen y enriquezcan las iniciativas. Las iniciativas no las va a dictaminar el Pleno del Senado, sino la Comisión de Reforma Agraria. Seguramente habrá un momento en que van a tener que seleccionar o combinar ambas iniciativas para generar una iniciativa que contemple aspectos de ambas y que sea la que se apruebe como proyecto final de legislación. Y después tendrá que enviarse
a la Cámara de Diputados como revisora No, bueno. y tendrá también su tiempo para hacer el análisis, la reflexión, Observaciones. convocar, etcétera, porque son los instrumentos de los que dispone el Poder Legislativo para enriquecer sus propuestas de legislación. Yo creo que esto se va a llevar 6 meses, cuando menos. Me gusta para un poquito más. Bueno, Sí. ojalá que no sea tanto. Ojalá, pero cuando no está lo urgente, está lo Pero urgente. también es importante que de las propias comisiones, de las cámaras, surjan exhortos, solicitudes, propuestas al Ejecutivo, a la Comisión de Presupuestos de la Cámara, para que se refuercen a las instituciones del sector. Pero es parte de una política pública, es parte de un diseño de política. Ahora, yo soy un hombre de ideas sociales, más identificado con las ideas sociales, con las particulares. Mucha gente dice que soy defensor de los campesinos. Soy un servidor agrario al servicio de una institución. Para mí no hay distingos. Pero sí hemos visto que hace falta la participación de las universidades. Hace falta la participación de los especialistas. Para orientar el rumbo de las políticas públicas hacia lo que se requiere. Si nosotros queremos un país que realmente pueda trascender los límites de pobreza que existen en el campo fundamentalmente, tenemos que diseñar una política que permita superar esos índices de pobreza y tiene que ver con educación, tiene que ver con entrenamiento, con Formación. capacitación, con formación, con acercarle los instrumentos para que la gente tenga la oportunidad de salir adelante. O sea, es un tema complejo. Por eso digo que es un tema de política pública. Y la política pública no le corresponde a los tribunales agrarios. Los tribunales son órganos jurisdiccionales orientados a resolver expedientes de juicios agrarios con una finalidad que se está logrando: mantener la estabilidad en el campo. Importantísimo. Eso es muy importante. Que se valore ese esfuerzo, que se califique si son suficientes los tribunales agrarios, si la estructura mínima de los tribunales o máxima de los tribunales unitarios es suficiente para atender la demanda creciente. Porque si ustedes toman la estadística histórica del No, bueno. crecimiento, van a Sí. ver que en ningún momento declinó. Jamás más. Siempre fue en ascenso, en ascenso, en Sí, ascenso, sí. en ascenso. Y esto, insisto, es una prueba de la confianza que tienen los justiciables en el tribunal. Sí, señor. Habrá Así es. casos aislados de situaciones repudiables, pero en general la institución está aceptada Y y reconocida. reconocida Claro. por los campesinos. Magistrado, este es un tema, y no me dejará mentir Sergio y Nayar, que estamos haciendo surco, como dice el título de nuestras cápsulas, en el ánimo nada más proactivo y de abonar en lo posible. De verdad, da para más cápsulas, y si nos permite lo vamos a estar molestando de manera regular, porque es Entonces, fascinante platicar con usted y no terminaríamos. solo un tema, Lorena, Sí. que ustedes lo trataron, que es importante. Cuando me han invitado a dar alguna plática en las universidades, siempre he insistido que hay que reincorporar la materia agraria a la currícula del Obligatoria del abogado mexicano. abogado. Porque nosotros estamos viendo que a los juicios agrarios concurren personas que no conocen la materia agraria. Importantísimo eso. ¿Ya oyeron, jóvenes que nos están Abogados escuchando? que vienen del ámbito civil o del ámbito penal, No, bueno, del ámbito a innovar. mercantil, Y se dan o cuenta del de que derecho aquí, internacional. oiga, señor, y se dan cuenta que aquí la oralidad está desde 1992, ¿no? Sí, entonces llegan ante un esquema de un tribunal Que no lo conocen. que no conocen. Sí, señor. Cuando se les da la palabra para que A ver, señor, exponga, por favor. planteen sus pretensiones,
no saben qué decir. Espéreme, O agarran señor. 2 horas el micrófono y Claro. no lo tocan y no dicen nada. Entonces También necesitamos abogados agrario. agrarios que conozcan la materia agraria desde sus antecedentes a lo actual. Sí, señor. Porque muchas veces va Históricamente. uno a las universidades y se encuentra con que los maestros de derecho agrario, porque es optativa en algunas escuelas, Pues, no conocen la legislación históricamente. agraria del 92 a la fecha. Conocen del 92 para atrás. No, pero Ujú, sí. Sí, sí. Entonces, Y dan es- historia del derecho agrario. dan Sí, historia del école, derecho agrario. la materia debería llamarse Historia del Derecho Agrario. Necesitamos Sí, procesalistas agrarios. Qué bueno que hay el esfuerzo, la pretensión, tanto del doctor Monreal como del doctor Narro, de generar un derecho procesal Agrario, propio claro. agrario. Ujú. ¿Por qué? Porque se requiere, tan solo en la pericial. no, bueno. Si nosotros nos ajustamos como se nos obliga al marco jurídico Cuadrado. del Código Federal de Procedimientos Civiles, hacemos muy complejo el desahogo de la prueba pericial. Muchos asuntos están atorados en eso, señor. Tenemos asuntos de más de 3 años Por la pericial. por la pericial. Ah, por supuesto. Claro. Entonces, ¿podemos agilizar mucho los procedimientos Sí tenemos. si adaptamos o procesal adoptamos la legislación agraria agrario. a nuestra realidad? Sí, señor. Claro. El mensaje está ahí, muy importante, porque sí, lamentablemente en las instituciones de educación superior, en las mejor de los casos es optativa y en el peor ya no las quitaron. Y es básico. Creo que en las universidades estatales todavía se En han UNAM un poquito también. y en la UNAM se han defendido de que no se quite de la matrícula. Señor, nuevamente nuestro agradecimiento. Lorena, encantado, muchas gracias. Gracias, Muchísimas gracias, gracias don por la Jorge. confianza. Le seguiremos dando lata y enhorabuena y felicidades. Feliz año 2019. Mucho gracias. éxito y muchas intervenciones para que nos oigan de los tribunales agrarios y se lleven a cabo en estas reformas. Sergio, Bueno, gracias. Muchísimas gracias, señor magistrado. La verdad es que este proyecto lo empezamos conjuntamente en esfuerzo con otras personas que no se ven ahora. Aquí Así está es. David, pero también hay muchas personas que están atrás que participan, que ven todavía el campo no solo como algo vigente, algo necesarísimo, urgente, estratégico. Y estas cápsulas tienen la finalidad de ser una difusión del derecho agrario, escuchar, ir a donde están, así como ustedes hacen en Justicia Itinerante, nosotros hacemos Sí. cápsulas itinerantes, ir donde están los operadores jurídicos para que no se pierdan las voces. Muchísimas gracias, les agradecemos mucho a todos, están allá, no sé. Pues don Jorge, muchísimas gracias. Gracias. Es siempre un placer escuchar a los referentes y escuchar a quienes todavía tienen la generosidad de enseñar. Porque a veces la crisis de nuestro derecho agrario también está un poquito en que en algún momento dejamos de ser generosos. Se volvió elitista. Y Se no volvió compartimos. una especie así como de cofradía de estos abogados agrarios que quién sabe qué hacían. No. Qué bueno que hay gente que tiene la disposición de salir, de hablar, de compartir y que nos ayuda a seguir compartiendo. Muchísimas gracias, don Jorge. Muchas gracias, a Gracias. ustedes. Seguimos a sus órdenes en todas las redes, Justicia Agraria México, Lorena Becerra Becerril, el despacho Andrade Becerra a sus órdenes, Nayar Paredes en el Observatorio Agrario y nos vemos en la próxima. Y denle clic, Denle ahí, clic. Clic, comentarios ahí, Like sugerencias, en YouTube. preguntas Compartan. en el surco. Bueno, pues muchas gracias. 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 Bye.